Hola mis queridos estudiantes, hoy en un capítulo más de Physics and Science vamos a trabajar las ecuaciones más importantes del movimiento uniformemente acelerado. Para ello necesitaremos precisamente tener en cuenta la ecuación número 1 que les voy a estar mostrando en pantalla, rapidez y velocidad. Vamos a hacer una diferencia entre rapidez y velocidad. En este caso vamos a trabajar con esta ecuación de velocidad igual espacio sobre tiempo. Vamos a trabajar la rapidez, todavía no trabajaremos la velocidad como tal. Les cuento esto porque la rapidez es una cantidad escalar, es un valor numérico. Y la velocidad es una cantidad vectorial, es decir, es un valor numérico que tiene una dirección asociada. En este caso, como estamos en nuestra primera clase de física, vamos a trabajar estas ecuaciones de manera escalar. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos primero con la ecuación número 1. Se llama la ecuación de velocidad. Cuando a usted le pregunten cuál es la velocidad que tiene determinado movimiento, pues usted va a utilizar esta ecuación que le estoy mostrando. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Es decir, voy a tomar la cantidad espacio y la voy a dividir en la cantidad tiempo, ¿vale? De ahí, de esa ecuación número 1, vamos a poder obtener otras ecuaciones. Son despejes, como se dice en el mundo algebraico. Ustedes van a tener precisamente tres ecuaciones. Bueno, la original, que es la ecuación 1.0. Cuando a usted le pregunten cuál es la velocidad del movimiento, pues usted va a utilizar esta ecuación. Hay tres punticos como en triángulo, eso quiere decir que puede utilizar esa misma ecuación de diferente manera, como se muestra acá. Entonces vamos a tener la ecuación 1.1, se llama ecuación de espacio, y la S siempre nos va a dar cuenta del espacio, en inglés space, por eso tenemos en cuenta la S. En Latinoamérica tomamos, en vez de la S, del símbolo S, tomamos el símbolo de distancia, o el símbolo X en algunos casos. Y ese espacio obviamente lo puedo calcular multiplicando la velocidad por el tiempo. Además, hay otros tres punticos, eso quiere decir que puedo utilizar esa misma ecuación de otra manera diferente. Y en este caso, la ecuación 1.2, que se llama la ecuación tiempo, porque nos va a permitir calcular el tiempo que se demora ese movimiento. Entonces vamos a tener en este primer momento una ecuación supremamente importante. Es la más importante de la física y es la que nos permitirá introducir al tema de movimiento uniformemente acelerado. Bueno, tenemos nuestra segunda ecuación. Nuestra segunda ecuación se llama la ecuación de aceleración. Es la ecuación 2.0. La vamos a trabajar como la ecuación 2.0. Es la ecuación que sigue luego de la ecuación de velocidad o rapidez que estuvimos trabajando anteriormente. Esta ecuación de aceleración es muy importante para entender qué es la aceleración, porque puede haber aceleración positiva o puede haber aceleración negativa, pero lo importante aquí es entender que la aceleración es un cambio de velocidad. Si no hay un cambio de velocidad, no existe aceleración. ¿Listo? Vuelvo y lo repito. Si no hay cambio de velocidad en el movimiento, no existe aceleración. Vamos a tener precisamente una simbología nueva, la cual me va a permitir identificar que debe haber un cambio, que para calcular la aceleración debe haber un cambio, y es como se muestra precisamente acá en la ecuación 2.0 aceleración.
en donde me dice que la aceleración es igual a un cambio de velocidad sobre el tiempo. Como yo voy a representar el cambio de velocidad, lo voy a representar con el delta de v, que sería precisamente delta, un símbolo que nos permite realizar la operación resta, una operación de sustracción, en donde voy a restarle a lo final lo inicial, como se ve precisamente en la ecuación. Es decir, que la aceleración, y lo coloco acá en la ecuación 2.0 abajo, es velocidad final menos velocidad inicial, todo eso dividido en el tiempo. Así volvemos a tener esos tres punticos que nos pueden identificar que podemos utilizar esa misma ecuación de diferente manera. Velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración me permite calcular el tiempo. Fíjese que el tiempo en la ecuación 2.0 está dividiendo. Ahora el tiempo en la ecuación 2.1 pasa a ser el protagonista y la aceleración que estaba arriba pasa a dividir, que estaba multiplicando pasa a dividir. Esa es la ecuación 2.1, la ecuación de tiempo. Y vamos a tener la ecuación 2.2, que sería también supremamente importante porque yo también puedo calcular la velocidad final en términos de la velocidad inicial, sumando la aceleración por el tiempo, si tengo esos datos, obviamente, ¿no? Y otra de las ecuaciones supremamente importantes para este inicio del estudio a la física es precisamente la velocidad promedio, en donde, como les muestro en la pantalla, vamos a tener en cuenta que la v ahora va con un palito, con una rayita encima, y eso nos va a permitir identificar que es una velocidad promedio. No es una velocidad como tal, que tendría que tener una flechita arriba por ser un vector. En este caso es una velocidad promedio, es decir, que yo voy sumando todas las velocidades y al sumar esas velocidades divido en la cantidad de velocidades que tenía y eso me va a dar el resultado de una velocidad promedio. Fíjese que acá lo que estoy haciendo es sumar velocidad inicial más velocidad final. Tengo dos velocidades, sumo esas dos velocidades y las divido en dos. Y eso me va a dar precisamente la ecuación 3.0, que será la velocidad promedio. ¿Listo? Si usted de pronto tiene más velocidades, pues aquí al lado superior de la pantalla usted va a encontrar una ecuación que es mucho más general para realizar precisamente todo este tipo de promedios. Estas tres ecuaciones que les acabo de mostrar son supremamente importantes porque de ahí podemos partir para descubrir nuevas ecuaciones que nos permitirán adentrarnos en el mundo del movimiento uniformemente acelerado. Bueno, ya en este momento llega el sustituir esas tres ecuaciones que trabajamos anteriormente, porque voy a reemplazar esa velocidad promedio en la ecuación 1.1. Como ustedes lo pueden dar cuenta, ahí tengo las dos ecuaciones. Y en la ecuación 1.1 tengo que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces voy a reemplazar la velocidad promedio en la velocidad para que precisamente me dé la ecuación 4.0, que será esta que yo tengo acá, que va a ser un poco más completa. Y será que la distancia o espacio recorrido es igual a la velocidad inicial más la velocidad final. Todo eso dividido en 2 y ese resultado multiplicado por el tiempo. Eso sería entonces precisamente la ecuación 4.0,
que sería el espacio recorrido. Yo podría hacer despejes de esta ecuación, pero me interesa tenerla así como les estoy mostrando, para poder hallar otras ecuaciones, para poder descubrir otras ecuaciones que precisamente les voy a mostrar a continuación. Tenga en cuenta la ecuación 4.0, de dónde sale. Reemplazo simplemente, fíjese, la ecuación 3.0 la reemplazo en la ecuación 1.1. Donde está la velocidad, voy a colocar este resultado, velocidad inicial más velocidad final dividido 2. Lo voy a colocar en vez de la v de velocidad y todo eso lo multiplico por tiempo. Fíjese, aquí está la ecuación 4.0. Bueno, ahora seguimos con la segunda sustitución. Tenemos lo siguiente. Vamos a reemplazar la ecuación 2.2 en la ecuación 4.0 que acabamos de obtener en las imágenes anteriores. Si ustedes se dan cuenta, la ecuación 4.0 es el espacio recorrido y además ese espacio recorrido es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, ojo con esa velocidad final, dividido en 2 por el tiempo. ¿Sí? Todo este resultado se multiplica por el tiempo. Después de que se suma, luego se divide y luego se multiplica. Ese es el debido proceso que se debe realizar. Entonces, como aquí tengo velocidad final, voy a reemplazar velocidad final. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, fíjese. Reemplazo, en esta ecuación vamos a entender un poquitico. El espacio recorrido es igual a velocidad inicial más velocidad final que reemplacé, que sería velocidad inicial más aceleración por tiempo dividido en 2, todo esto por el tiempo. Voy a sumar, pues porque, digámoslo así, la ley de signos interviene, pero como son sumas, o signos de sumas, entonces vamos a tener en cuenta que más por más es más por más es más. Entonces velocidad inicial más velocidad inicial tendría dos velocidades iniciales, las dejo acá en este punto, más aceleración por tiempo, ahí está aceleración por tiempo, y dividido en 2 por un tiempo extra. Vamos a insertar una ecuación y vamos a ver qué fue lo que hice para que me dé el resultado que tengo ahí abajo. Vamos a bajar un poquitico esto. Eso. Tengo ahí la ecuación 5.0, los que la alcanzan a percibir ahí abajo. ¿De dónde sale esa ecuación? Sale de lo siguiente. Tengo S es igual. Entonces, voy a partir en 2 esa fracción que tengo. Entonces tendría esta, y como se está sumando, entonces voy a sumarle otra fracción y me queda el mismo denominador, ¿sí? Es decir, aquí arriba me quedaría 2 velocidad inicial, ahí está, velocidad inicial, dividido en 2, ¿sí? Y tendría acá en la segunda aceleración por tiempo dividido en 2. Es el truco de cuando uno hace una suma de fracciones homogénea. Entonces en este caso coloqué el 2 aparte en los dos denominadores, partiendo toda la fracción, porque arriba hay una suma. En el numerador hay una suma, entonces yo puedo hacer este truco. Si ustedes se dan cuenta, me quedaría todo esto, voy a ponerlo dentro de paréntesis, porque todo eso tengo que multiplicarlo al fin y al cabo. ¿Por quién? Por el tiempo que está ahí al lado, por este tiempo. Seguimos con el tiempo. De aquí para allá yo puedo hacer lo siguiente. Entonces puedo hacer lo siguiente, vamos a hacer de una vez. Vamos a ponerle igual a esto, pues para de una vez ir solucionando. Entonces, este 2 velocidad inicial dividido en 2, el 2 de arriba dividido en 2, pues quedaría como 1. Y entonces me quedaría ahí solamente velocidad inicial, ¿sí?
velocidad inicial, porque 2 dividido en 2, pues 1. Más, entonces aquí tendría más aceleración por tiempo dividido en 2, que me quedaría igual aceleración por tiempo dividido en 2. Para ponerlo de una manera más bonita, matemáticamente yo voy a poner un medio de ¿quién? De la aceleración por tiempo. Es para ponerlo de una manera más bonita, pero es lo mismo, aceleración por tiempo dividido en 2. ¿Sí? Y todo esto lo pongo dentro de paréntesis porque esto lo está multiplicando el tiempo. Fíjese, el tiempo está multiplicando todo eso. ¿Sí? Entonces ahí ya dejo la siguiente parte después de esa explicación. Este tiempo que está multiplicando todo esto dentro del paréntesis, pues tiene que multiplicar primero el tiempo con el primero, que es velocidad inicial, más el tiempo por un medio de aceleración por tiempo. ¿Qué me quedaría? La ecuación 5.0, que es el espacio recorrido, ¿sí? Que sería el espacio recorrido es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué tiempo al cuadrado? Porque tiempo por tiempo, tiempo al cuadrado, y tiempo por velocidad inicial, pues velocidad inicial por tiempo. Ahí tendría esa ecuación 5.0 y vamos con la ecuación 6.0. Listo, y entonces para encontrar nuestra siguiente ecuación necesitamos sustituir la ecuación 2.1 en la ecuación 4.0. Nuestra protagonista de nuevo es la ecuación 4.0, ya que tenemos que sustituir la t de tiempo, como lo muestra la ecuación 2.1, en la ecuación 4.0. Para ello, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que la ecuación 2.1 es el tiempo, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración. Y recordemos que la ecuación 4.0 pues es el espacio recorrido igual velocidad inicial más velocidad final dividido 2 por el tiempo. Este t de tiempo es la que vamos a reemplazar por todo este, digámoslo así, fracción, toda esta fracción que tenemos acá. Entonces, vamos a tener el espacio recorrido es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2, que sería esta primera parte de la ecuación 4.0, por t de tiempo, que sería velocidad final menos velocidad inicial dividido a. Ahí está, vea, reemplazamos en donde está la t, reemplazamos todo este valor, digámoslo así. Y de aquí para allá, pues vamos resolviendo algebraicamente esta situación. Entonces tenemos estos dos factores que se deben multiplicar, por lo tanto yo tengo que realizar obviamente una multiplicación de fracciones, y al realizar esa multiplicación de fracciones yo tengo que realizar lo siguiente. En el caso de los denominadores, pues voy a dejarlos como 2 por a, pues 2a, pero en el caso de los numeradores tengo que hacer la siguiente multiplicación: el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo, teniendo en cuenta la ley de los signos. Es decir, vea, más velocidad inicial por más velocidad final me da velocidad inicial por velocidad final, vea, positivo. Ahora, más velocidad inicial por menos velocidad inicial, entonces más por menos menos, y velocidad inicial por velocidad inicial, pues me quedaría velocidad inicial por velocidad inicial, como lo estoy mostrando en la pantalla. Ahora tendría más velocidad final por velocidad final, pues sería más velocidad final por velocidad final, y más por menos menos velocidad final por velocidad inicial.
El primer número, el primer factor con el segundo factor son iguales, pero uno es positivo, otro es negativo, por lo tanto se eliminan, queda 0. El espacio recorrido sería igual a menos la velocidad inicial por la velocidad inicial más la velocidad final por la velocidad final. Todo eso dividido en 2 veces la aceleración. Para simplificarlo, pues yo simplemente le coloco el exponente 2 porque tengo 2, velocidad inicial por velocidad inicial, pues me daría velocidad inicial al cuadrado. El negativo lo dejo ahí quietico, listo, porque pues simplemente estoy multiplicando las velocidades iniciales, el negativo queda ahí. Otra cosa es que cuando se realice la acción, se realice el ejercicio de la potenciación, pues el negativo, como el exponente es par, pues se va a desaparecer, pero ahí lo vamos a dejar para tenerlo muy en cuenta. Más velocidad final al cuadrado, obvias razones, velocidad final por velocidad final, pues me da velocidad final al cuadrado, dividido en 2a, 2 veces la aceleración. De aquí para allá, lo único que yo voy a hacer es despejar velocidad final al cuadrado, que está sumando y está positivo al lado derecho de la ecuación, realizando la siguiente acción. El 2a que está dividiendo pasa a multiplicar y va a estar ahora 2as, vea, como lo muestro acá, multiplico por 2as. Y la velocidad inicial al cuadrado, que estaba negativa, pasa al otro lado a ser positiva. Yo aquí ya en la ecuación 6, velocidad final, organizo de manera adecuada cada uno de esos valores, ¿sí? Pero pues obviamente cada uno de ellos es un despeje de lo que se tenía. Fíjese, el 2a pasa a multiplicar al espacio, 2 veces la aceleración por el espacio, pasan a multiplicar, y velocidad inicial al cuadrado, que estaba negativa, pasa a ser positiva, y velocidad final al cuadrado queda igual. Entonces esto se llama la ecuación 6.0, velocidad final. Vamos a tener en cuenta que cuando el movimiento inicia de cero, cuando la velocidad inicial es cero, estas tres ecuaciones serían utilizadas. Vamos ahora en una tablita a escribir las ecuaciones para que ustedes las tengan en cuenta y de aquí para allá las empiecen a aplicar. Bueno, entonces para finalizar aquí tenemos el resumen de las ecuaciones de movimiento y las que usted va a utilizar para resolver sus ejercicios, para desarrollar sus problemas. Le cuento, para el caso de la velocidad, pues usted va a tener la ecuación 1.0, que es velocidad igual a espacio dividido tiempo. De esta ecuación usted puede despejar, hacer sus debidos despejes para hallar el espacio recorrido, multiplicando velocidad por tiempo, o también encontrando el tiempo del movimiento, que sería dividiendo el espacio entre velocidad. Eso para la velocidad, para el movimiento de cualquier cuerpo, de cualquier objeto. Vamos a revisar ahora la ecuación de aceleración, en donde vamos a tener precisamente la ecuación 2.0, que es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Recuerde que la aceleración es un cambio de velocidad. Con esta misma ecuación usted puede hallar el tiempo de la aceleración, tomando en cuenta velocidad final menos velocidad inicial dividido por la aceleración, y también puede encontrar la velocidad final teniendo en cuenta la velocidad inicial y sumándole la aceleración por el tiempo. Estas son las ecuaciones más importantes y básicas que usted debe tener en cuenta. Ahora, le voy a contar para hallar el espacio o la distancia recorrida y la velocidad de movimientos horizontales o movimientos verticales. Si usted
calcular movimientos horizontales, pues va a utilizar que el espacio recorrido es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Pero si usted lo va a hacer con movimientos verticales, de arriba hacia abajo, tenga en cuenta que la aceleración gravitacional terrestre juega un papel supremamente importante y pues ya no va a ser la aceleración del movimiento horizontal, sino va a ser la aceleración de la gravitación terrestre. En este caso sería velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración gravitacional terrestre por el tiempo al cuadrado, y eso sería para calcular el espacio del recorrido. Puede ser un espacio horizontal o puede ser un espacio de recorrido vertical, algo que está cayendo, ¿listo? O algo que está subiendo. Y en el caso de la velocidad vamos a tener que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. Si usted lo hace de manera horizontal, pero si lo va a hacer de manera vertical, pues ya entonces cambia la A de aceleración por la G de aceleración gravitacional terrestre, que puede ser 9.8 metros sobre segundo cuadrado si está trabajando en el sistema internacional, 980 centímetros sobre segundo cuadrado si está trabajando en el sistema sexagesimal y 32 pies sobre segundo cuadrado si está trabajando en el sistema inglés. Muchísimas gracias, mis queridos estudiantes, y seguimos nuestro próximo capítulo con algunos ejercicios para mostrarles cómo se van desarrollando y cuáles son las partes más importantes que necesitamos tener en cuenta para poder analizar y reflexionar sobre los mismos. Muchísimas gracias. Recuerden, esto es Physics and Science en YouTube.